Ya, ahora vamos a pasar esto. Entonces yo lo voy a hacer así. Y aquí empezamos, ¿ya? Estaba pensando, a ver, estaba pensando si... Así. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, se ve mejor. Ya. Volviendo a lo que habíamos conversado la vez pasada, no la semana pasada, sino que la anterior. Bueno, pero paso a desearles todos felices Pascua, porque como la Pascua fue la semana pasada fue Pascua, les deseo a todos felices Pascua. Habíamos traducido, habíamos hablado, habíamos empezado con este capítulo que se llama en sueco Vanliga uttryck på svenska, lo cual significa expresiones comunes en sueco. Ese es el título de lo que vamos a pasar. Si se dan cuenta, aquí a la izquierda tenemos, son 11 capítulos. Lo que hicimos la vez pasada, y yo creo que en el material que yo les envié ahora, que ustedes se pueden descargar, no aparece la traducción esta que está escrita aquí, de este lado, del lado izquierdo en español. Solamente está en la del lado derecho en sueco. Así es que si quieren, la pueden copiar o si les interesa, la podemos repetir otra vez. Sí, eso ya me lo preguntan ustedes, depende de que si estuvieron la vez pasada, yo creo que ya tienen que haberla escrito, pero si no estuvieron, la podemos revisar después. Si bien recuerdo, incluso trabajamos con esta, que en sueco diríamos se dice nittiga, y les recuerdo una vez más que todas las consonantes y vocales se pronuncian en sueco. Si aquí tenemos dos T, no es nittiga, sino que es nittiga. Las dos T se pronuncian. Y eso es súper importante cuando se habla en sueco, porque yo quiero repetir, ¿por qué quiero repetirle esto? Porque es una cosa de que nosotros tenemos que todo el tiempo estar atentos a lo que estamos diciendo y cómo lo decimos y cómo lo pronunciamos. Bueno, dice nittiga y dos T también aquí, uttryck, corto y conciso, trick, nittiga uttryck. Y yo les puse ahí entre paréntesis, son expresiones útiles. Claro. Si me van a perdonar ustedes, en realidad útiles se va con acento en la U, pero bueno, ya, me disculpan, ¿no? Útiles, ya le pongo así. Expresiones útiles. Ahora, y esto incluso, yo me acuerdo que lo habíamos hecho todo esto, yo creo. Habíamos quedado hasta los tablí. Claro. Bueno, pero de todas maneras vamos a hacer un repaso. Pero antes de eso, yo quiero mostrarles una cosa. Recién estaba conversando, les estaba diciendo, voy a sacar mi borrador, mejor dicho, mi pizarra, porque esto es bueno también, tener su pizarra aquí, porque así les puedo explicar un poquito. ¿Por qué? Le decía, la palabra era, no, lo voy a hacer un poquito más grande, ¿sabe? Porque para que... Vamos a dejar así. Ya, la voy a dejar así nomás, ¿ya? Vamos a... Mire, ¿por qué les digo yo nittiga? Nittiga son, les había dicho que significa útiles.
Estoy hablando de plural, útiles, ¿no? Ahora yo les puedo decir el nützlich. Eso es útil, algo que es útil, ¿ya? Pero ¿por qué? Y esto es súper importante, y como no me voy a cansar de repetírselos, es la pronunciación del idioma. ¿Por qué es importante que nosotros pronunciemos las dos consonantes en todas las palabras? Porque hay palabras en sueco, y de eso hay, incluso a mí me pasó también una experiencia misma cuando yo estaba estudiando sueco los primeros años, de por pronunciar una cosa mal, o sea, con una consonante menos, me llevaron en un almacén donde quería comprar una cosa, me llevaron y me mostraron otra cosa. Al final de cuentas tuve que decirle, no, eso no quiero, sino que quiero esto que sirve para esto. Entonces, a lo que me refiero, y yo se los dije hace unas clases atrás, es la pronunciación, por ejemplo, de gloss o glass. Y habíamos dicho, por ejemplo, que cuando es una vocal, o sea, la vocal delante de una consonante es una vocal. Vamos a hacer así. Vocal larga. ¿Ya? Y cuando la vocal está delante de dos consonantes es una vocal corta. Yo digo el 90%, siempre ustedes ya, como deben saber, hay excepciones en todos los idiomas, en todas las cosas de la vida hay excepciones. Aquí también hay excepciones. Seguramente encontraremos palabras donde hay dos consonantes y la vocal a lo mejor se pronuncia un poquito más larga, no sé. Eso lo vamos viendo a medida que vamos avanzando más en el idioma, ¿no? Pero la base es una consonante después de una vocal larga. Más de una consonante, por ejemplo, más que nada dos consonantes, es vocal corta. ¿Y cómo se pronuncia eso? ¿Qué habíamos dicho? Cuando estudiamos el alfabeto, que la A es O. No es A abierta, sino que es entre una A y una O. O. Ya, ¿y cómo diríamos eso? Si es vocal larga, le diríamos gloss. Traten de hacerla, no glass, sino que O, gloss. Y gloss significaba vidrio, vaso. Esto significa gloss. Pero si ahora voy y digo y le pongo una S más a la palabra, al sustantivo, y digo vocal corta, no es gloss, sino que ahí la vocal corta suena más como A, glass, A, glass, vocal corta. Gloss, glass. ¿Y qué significaba glass? Si ustedes se acuerdan, helado. Y para los que están en Italia, o la persona que está en Italia, bueno, gelato, ya, por lo menos. Pero esta es la importancia de saber, mejor dicho, distinguir o saber pronunciar. ¿Por qué? Porque mi experiencia fue, un día quería comprar yo helado y yo le dije gloss y me llevaron donde estaban los vasos o platos. Pero yo le dije que no, yo quería un gloss para comer. Entonces ella me dijo glass. Exactamente, glass. Entonces me llevó donde estaba el helado. Se dan cuenta que por una pronunciación, por una consonante, la palabra cambia, el significado de la palabra cambia. Gloss, vocal larga, glass, vocal corta. ¿Por qué les repito esto? Porque yo les digo, por mucho que uno ya sepa el idioma,
ya tenga conocimientos gramaticales, haya llevado varios años, puede entablar una conversación, pero la pronunciación se olvida. Yo me he dado cuenta, incluso yo que llevo cantidad de años aquí, de repente me doy cuenta de que no, ¿verdad? Que pronuncié mal la palabra. Y más que nada, no es porque la palabra no me la conozco, más que nada es porque andar despistado, mejor me olvidé que tenía dos consonantes y no una, y ya el significado de la palabra en sí es diferente. Le digo un ejemplo, gloss, glass. A ver si tenemos otro, a ver si tenemos, si me acuerdo de otra palabra. Por ejemplo, hay una palabra que se dice, que se escribe así y la otra se escribe así. ¿Qué habíamos dicho? Que la vocal delante de una consonante es vocal larga. Entonces, visa, no es, y al final la A en las palabras no es O, como aquí gloss, sino que es como una A normal. Por ejemplo, aquí en esta palabra es nitiga, nitiga, no es nitigo, y aquí tampoco es viso, no, es visa, visa, visa. No estoy hablando de la A que es larga o corta, sino que estoy hablando de la que está delante de la consonante, la I. Visa. Y la otra sería visa. ¿Se dan cuenta? Visa. 2 S. Visa. ¿Qué significa visa? Visa en sí, o sea, visa, cuando yo te digo, es mostrar. Por ejemplo, a ver, muéstrame dónde están tus cuadernos. A ver, muéstrame tus dientes. A ver, muéstrame la lengua. Entonces, visa, visa de mostrar. Pero visa es un adverbio ¿cómo se llama? De cantidad. Y es algunos o, por ejemplo, aquí dice visa dina händer, les doy un ejemplo. Y la otra es visa människor har. ¿Qué les quiero decir con esto, por ejemplo? Primero, visa, habíamos que significaba mostrar. Muestra, dina, viene de tú, tus, händer, viene del, eso es plural, pero el singular es hand. Y hand es mano, ¿no? Entonces, visa, dina, händer, muestra tus manos. ¿No? Cuando dice, por ejemplo, a veces dice, a ver, muéstrame las manos, muéstrame tus manos, muéstrame tus manos. Le escribo hand ahí porque es el singular, händer es plural, mano, manos. Y la de abajo, ¿qué significa la de abajo? La de abajo es visa, visa, no es visa, sino que visa människor har händer. Har. Bueno, es solamente una cosa que se me ocurrió a mí, ¿no? Visa, por usar el sustantivo gente, ¿no? Aquí dice muestra tus manos y aquí dice algunas personas tienen manos. Algunas. Bueno, mejor dicho, en realidad podríamos puesto algunas personas no tienen manos. Ya. Har inte händer. Pero se dan cuenta que la diferencia entre visa y visa. Visa dina händer, visa, mostrar. Visa, corta, visa människor. Algunas personas no tienen manos, pero esto fue ocurrencia mía, pero es lo que yo les quiero mostrar aquí es la diferencia de la pronunciación cuando hay una consonante y cuando hay dos consonantes.
Por eso es súper importante de que ustedes cada vez que vayan a leer sueco o que estén escuchando sueco, ustedes van a escuchar a los suecos. Claro, la cosa, ellos no, un sueco, por ejemplo, cuando uno habla en sueco no dice visa para mostrar esto, no, tampoco hay que exagerar, pero más o menos dice visa, visa, visa. Gloss, hay el gloss porque la A cambia el sonido comparado con helado. Gloss, gloss y glass, glass, corto y conciso, glass, vocal corta. Gloss, vocal O, es como decir 2A, gloss, vocal larga. Y eso significa totalmente glass. Visa, visa. Espero que, bueno, de esto vamos a ir, les voy a ir, cada vez que encontremos una palabra, se las voy a indicar y mostrar de las dos maneras. A ver si me recuerdo otra palabra. Bueno, ahora no me sale de la cabeza, pero era solamente para indicarle lo que es la pronunciación en sí. Vamos a volver aquí. Por eso que yo les quería decir que expresiones útiles es nittiga con 2 T's y aquí también uttryck. Nittiga, uttryck. Expresiones útiles. ¿Ya? La vez pasada habíamos visto, por ejemplo, cuando se escribe en las oraciones fo, reda, po, que habíamos dicho eso, que yo les puse ¿cómo se llama? Lo que significaba abajo, averiguar algo. O sea, esa expresión significa averiguar algo. Y aquí teníamos 2 ejemplos y decía uno, kan man få reda på vem som ringer med dolt nummer? Hur kan man få? O sea, ¿cómo se puede saber o averiguar, få reda på, vem es quién? ¿Cómo se puede averiguar quién llama con número secreto o escondido? Dolt. Después les había dicho otro ejemplo, otra oración, dice met ett personnummer, y como les dije yo, con un número personal, porque aquí se usan números personales como número de identificación, que están formados de una manera especial. Kan man få reda på, también aquí tenemos la misma, se puede saber en stor mängd, una gran cantidad de ¿cómo se llama? De cosas personales. Uppgifter, o sea, datos personales. ¿Ya? Habíamos visto löna sig, y cuando uno dice löna sig es un verbo y es obtener un buen resultado y estar satisfecho. Por ejemplo, aquí, det lönar sig, o sea, det lönar sig, como les digo, obtener un buen resultado y estar satisfecho, dice, det lönar sig alltid att sluta röka. O sea que siempre es saludable dejar de fumar. O ibland, aquí, lönar de sig att ta risker. A veces, ibland significa a veces es bueno tomar riesgo. O sea, estamos hablando löna sig, o sea, obtener un buen resultado y estar satisfecho. ¿No? Y yo no sé si habíamos visto la tercera aquí, låta bli. Me parece que sí. Aquí, por ejemplo, aquí. Låta, no es låta. La A con el círculo es O, låta, o sea, una vocal larga, låta bli, que significa, esta expresión significa no hacer eso, o sea, no hacer algo. Y les explicaba, les decía que ibland, lo mismo que acá, ibland a veces, när jag får okända mail försöker jag låta bli att titta.
2T. Tita, po, dom. Esto significa, se produce el dom. Dice, a veces cuando yo recibo, for es obtener, recibir. Cuando yo recibo mail, correo, desconocidos, huyenda, por ejemplo, lo que les explicaba la vez pasada, que algunos de los antónimos, adjetivos, por ejemplo, sinónimo y antónimo, ¿no? Por ejemplo, es conocido. La palabra shen, una persona que es shen, es conocido. Y una persona desconocida es shende. Algunos adjetivos tienen la cualidad, algunos, no todos, porque también hay antónimos que son palabras diferentes, ¿no? De que cuando el antónimo muchas veces se usa poniéndoles la U delante del adjetivo. Shen, conocido, shen, desconocido. Yo creo, el otro día estaba pensando que, por ejemplo, en español tenemos por ejemplo, ¿cómo lo podríamos...? Por ejemplo, yo le digo en español tenemos uno que es bien usado. Claro, no lo usamos con la O, pero usamos el mismo adjetivo, pero le ponemos una cosa adelante. Por ejemplo, si yo les digo sociales, una persona que es social. ¿Y cuál es el antónimo de una persona que es social? Antisocial. ¿Se dan cuenta? O sea, la palabra social aparece en las dos formas. Social, social. Social y lo otro es antisocial. ¿Y qué significa antisocial? O sea, es el antónimo de social, que no es social. Ese anti es lo que significa, es lo que es a U, que viene en algunos adjetivos. Por ejemplo, el mismo adjetivo que tenemos aquí, nyttig, que es útil. Este es otro adjetivo que también tiene la particularidad de que el antónimo es unyttig. Por ejemplo, nyttig es útil y unyttig, ¿cómo sería? Algo que no es útil. La primera es conocido, desconocido. Por ejemplo, ahí tenemos el U, es como des. Nyttig, útil, nosotros no decimos desútil, tampoco decimos antiútil. No decimos una cosa que es útil y otra cosa que no nos sirve para nada. Pero en sueco es unyttig. Y vamos a encontrar varios de estos adjetivos que su antónimo se forma agregando solamente una O U en español, que sea en sueco, porque es O en español, es U en sueco. Esta es una U normal, latina, U. Agregándole la U, nosotros formamos el antónimo. Ojo, no se les olvide que es algunos adjetivos, no a cualquier adjetivo. Por ejemplo, si yo lo coloco long, es largo. Y para decir corto, ¿ustedes creen que la palabra long existe? No existe. Entonces, por eso les digo yo, no todos los adjetivos se forman agregándole una U. Aquí long es largo, el antónimo es corto. Snap, rápido. Y snap. Snap. Lento. No. ¿Qué creen ustedes? ¿Existe la palabra snap? Busquen la palabra snap y van a ver si existe. No la van a encontrar, porque snap es otro adjetivo que no
el antónimo no se forma con la U, sino que es snap, es rápido, y lento es longsam. ¿Ya? Eso solamente para mostrarle de que no todos los adjetivos se forman con la U. Ahora, por ejemplo, si le pongo interesante, porque así se escribe interesante, interesante, le ponemos que interesante es interesante y el adjetivo y el antónimo de interesante es poco interesante o anti-interesante. O sea, una persona que no es interesante nomás. Entonces, en sueco, ¿cómo sería? Es uintressant. Por ejemplo, ese es otro que se forma poniendo la U. Y así tenemos una cantidad de adjetivo que el antónimo se forma agregándole una U. Y como le mostré aquí también, la mayoría tienen un antónimo, que es totalmente diferente a la palabra. Largo, corto. Rápido, lento. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta, Melanie? ¿O quedó claro? No hay preguntas. Ya, pero para ti quedó claro, ¿no? si es que nos estás escuchando. Y aquí les estoy enviando el enlace para el aula virtual. Tenía error una letra, pero ya la corregimos. Ah, ya, perfecto. Y es que, y la contraseña es siempre El Salvador. Con letras chicas todo. Con la letra E y la S mayúscula. El Salvador. Y lo demás minúscula ya. Así es. Ya subí el material también para que lo puedan estar comparando junto a la clase. Claro, ya. Y les voy a poner una sola más que es bastante interesante. Por ejemplo, hay unos, por ejemplo, derechos humanos, que es una expresión bastante usada, ¿no? Se escribe mänskliga rättigheter. Rättigheter es derechos. Rättighet, si la ER es derecho, singular. Mänskliga, humanos. Mänskliga rättigheter. Pero una persona, por ejemplo, ya, les voy a mostrar después. Han escrito rättigheter, ¿no? Se los borro porque yo voy a la palabra mänskliga, humanos. Pero el antónimo de mänskliga es también un antónimo que se forma agregando la U. Umänskliga. Umänskliga. Cuando una persona no es, por ejemplo, humano, ¿no? O sea, pero estamos hablando de humano, no de persona humana, o sea, una persona que tenga ideas, que tenga valores humanos. Y de la palabra mänskliga, umänskliga. Y de la palabra rättigheter, que viene del adjetivo rätt,
que es derecho. O sea, una cosa que red es correcto. Y una cosa que es incorrecta puede ser fiel, L-U, red. Aquí, por ejemplo, la palabra red significa muchas cosas, pero aquí, por ejemplo, si estamos hablando de que estamos haciendo un ejercicio en las cuales vamos a corregir las que están buenas y las que están malas. Red, eso son las que están correctas, pero a las que están malas se les coloca fiel. O sea, eso está malo. Red, bueno, malo. Red también significa una persona que es derecha. Una persona que es derecha, que es justa, también significa eso, se puede usar como una persona que es recta. Y ahí no se le dice una persona que está mala, sino que una persona que es uret, o sea, que no es justa. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo mucho del contexto donde se usa la palabra red, se puede usar fiel, por ejemplo, red, fiel, bueno, malo, eso significa. En realidad, bueno, malo, no. O sea, ¿cómo se dice? Correcto, incorrecto. Eso es lo que estoy diciendo. Red es correcto, fiel es incorrecto. Pero red también se usa para las personas que tienen una persona que se comporta de una forma correcta, ¿no? Hace actos correctos. Y hacer actos incorrectos es ured. Y habíamos restigie, eso es derecho. Restigiet. Y habíamos visto restigiester, derechos. Por eso habíamos hablado mänskliga restigiester, derechos humanos. Bueno, pasemos de esto. Aquí estamos hablando de huyenda, estamos hablando de que no son conocidos, son mail, o sea, mail, correos desconocidos. Dice, intento, a veces cuando yo recibo mail, o sea, correos desconocidos, yo intento no mirarlos. Intento no mirarlos, eso significa. Yo los tabli, y los tabli es no hacer eso. O sea, yo no, y creo que estamos hablando de no hacer eso, tista. ¿Y qué significaba tista? Para la mayoría de ustedes que han estado en todas las clases, significa mirar. O sea, no hacer eso. ¿Qué es lo que no hago? No mirarlos. Cuando me llegan correos extraños, ¿no? O sea, desconocidos. Esta expresión se usa mucho, por ejemplo, de Jikintat lo tabli, se usa mucho cuando se dice, o sea, no pude evitarlo. No se pudo evitar. ¿Por qué no se pudo evitar? Porque está en pasivo, porque no es, aquí el sujeto no es ni yo, ni tú, ni él, sino que es eso. Eso no se pudo evitar. Det. Y la tercera era de best, o sea, es lo mejor, es at lo tabli, de best at lo tabli, o sea, blique, lo tablique, no hacer eso, ¿qué? Dricka, alcohol, o sea, beber alcohol. Lo mejor es no beber alcohol durante la gravidez. Una mujer que está gravid es una mujer embarazada. Entonces, gravidez es el embarazo. O sea, lo mejor es no beber alcohol durante el embarazo. Se los hago así rápido, no las vamos a, ¿cómo se llama?, a analizar las oraciones porque esta la vimos la vez pasada, ¿no? Pero ahora sí vamos a empezar con lo que vamos a ver nuevo, que no lo han visto. Aquí tenemos, por ejemplo, el verbo barbaner. Barba,
A mí me parece, ahora estoy diciendo me parece, ¿no? Sin averiguarlo, sin mirarlo, ¿no? Barba es como una manivela. Una manivela uno, por ejemplo, sube y baja. O sea, da vuelta, pesca un mango así y uno la da vuelta, que sube y se baja. ¿Por qué? Porque la palabra barbe es rotar. Bar es rotar, no. Rotar. Por ejemplo, si les pongo hur många, no, perdón, no es verbo, rotación es sustantivo. Hur många varv har du gjort? Y eso no quiere decir cuántas acciones has hecho. Var. Entonces, var es rotación. Var. Una rotación, varias rotaciones, ¿no? Entonces la pregunta es, var, ¿cuántas rotaciones? Entonces, si var es rotación, entonces dice, y ner es el antónimo de up. Y up significa arriba y ner significa abajo. Por ejemplo, la palabra go up, significa ir, subir, no subir, ya no puedo escribir, subir. Y la expresión goner es, ¿qué podría ser? Bajar, el antónimo. Go up, go caminar, arriba, o sea, subir. Go near, baja, caminar hacia abajo, go near. Entonces, vimos, si vemos, si analizamos, var es rotación y barba es rotación. Entonces, barba es el verbo y el verbo significa rotar. ¿Ya? ¿Ahí quedamos claro? Entonces, decir barbanear es rotar, near, bajo. O sea, ¿qué les podría decir a usted? O sea, hacer una rotación hacia abajo. Eso es lo que significa literalmente. Pero vamos viendo qué significa la expresión. Justo, ponerse más tranquilo, relajarse. Se dan cuenta que, pero si lo vemos literalmente, lo que cada palabra significa, barba es rotar, near, rotar hacia abajo, o sea, bajar las revoluciones. Barbanear. Se podría traducir como bajar revoluciones. Y eso en nuestro idioma también, o sea, también nosotros podemos decir cuando una persona queremos que se rebaje, ok, baja las revoluciones, o sea, no te estreses. ¿Cierto? Ponerse, o sea, entonces barbanear, en sueco, significa ponerse más tranquilo, relajarse. Entonces, si analizamos estas tres, las voy a copiar para que las analicemos. Ya. La primera dice, aquí está mal, porque no es A, sino que es O, no gra. Tor, habíamos dicho que es tomar, ya estoy hablando de español sueco, tomar, de tor, vocal larga, tor. De tor, nogra, algunos, dogar es el plural de dog,
y dag significa día, o sea, días. At varva ner, la expresión helt. Helt es total. Se las voy a poner solamente para que la tengan. Helt, total. Y parte, delvis, se dice así. Helt es todo, delvis es parte. O sea, entonces, ¿cómo podríamos traducir esta oración? De tor, nogra, dogar, at varva ner. Que toma algunos días relajarse o tranquilizarse. O teníamos ponerse más tranquilo, claro, tranquilizarse. ¿No? Toma algunos días tranquilizarse. Barba, heal, totalmente. O sea, totalmente tranquilizarse, relajarse de forma completa. Heal, completo, lleno. Dielvis es parte. Eso como les puse ahí. El antónimo de heal es dielvis. Perdón, en realidad el antónimo heal es porque se está usando como... No, es heal, así. Heal. Heal. Sin T. Heal. ¿Ya? Tenemos la primera. La segunda dice barvanier, o sea, otra vez, relajarse, y ti, a tiempo. För att, para. För, para. Att kunna, poder. Kunna, el infinitivo de kan, kunna. Poder, sova, dormir. Gott. Bien. O sea, ¿cómo la podemos traducir entonces? Hay que relajarse con tiempo para poder dormir bien. Le ponemos significado a esa. Enfoca, no, start. Ahí. Toma algunos días relajarse por completo. Especialmente, por ejemplo, cuando uno viaja y todo lo demás, ¿no? Toma algunos días relajarse por completo. ¿Qué nos dice la otra? La otra dice... Ay de mí, que estoy escribiendo mal. A ver, en rojo también. Entonces, barbanear y tit será que una sola. Relajarse. ¿Cómo es esto? Aquí vamos a hacer así. A ver, aquí mejor. Relajarse con tiempo o a tiempo para poder dormir bien. No, a tiempo suena mal. Es con tiempo. Relajarse con tiempo para poder dormir bien. Y esto es mucho, por ejemplo, cuando uno se quiere dormir en la noche, es tratar de relajarse unos minutos, una media hora, una hora, tranquilizarse para poder dormir bien. Teníamos una tercera que dice así. At lesa, lesa significa, ustedes ya lo saben, o si no toman la lista de verbos otra vez, leer. En book, un libro. Eller, o. Yo creo que esta es importante también ponérselas aquí. Bueno, se las voy a colocar aquí abajo mejor, ¿ya? Dice eller significa o y ok significa y. ¿Dónde tenemos ok? ¿Tenemos alguna ok aquí? No.
Bueno, pero aquí tenemos Eller. Bueno, Eller significa O. Y si aparece la palabra ok, significa y, o sea, lo uno y lo otro. Ya. Leer un libro, att läsa en bok. Leer un libro, att läsa en bok. O, eller, tomar en lugn. Lugn. Significa tranquilo. Apaciguado. Ta en lugn, promenad. Promenad es una caminata. Caminata. Es bra, bien, sett. Sett es forma, una forma. Bueno, con esto le ponemos así. Att läsa en bok, leer un libro, o tomar una caminata tranquila, una caminata apaciguada, lenta, tranquila, es una buena forma, es una buena forma de relajarse. O sea, varvanir, que lo que habíamos dicho, varvanir, que significa relajarse, ponerse más tranquilo. Entonces, ya ponemos, como las tradujimos las otras también, dice, ¿qué es lo que dice? No, tengo que estar aquí. Leer un libro o tomar tomar un paseo, una caminata, digamos aquí una caminata tranquila, es una buena forma de relajarse. Ahí tienen los tres ejemplos analizados, a pesar de que está mal ahí, con tiempo, relajarse, sí. Aquí están los tres ejemplos analizados y traducidos, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Varvanir, como dice ahí, es relajarse. Cada vez que vea la varvanir es relajarse, tomarlo con calma, ¿no? Pregunta, señorita Melania. Melanie, no Melanie. Hola. No, hola. No hay. No hay. Uf, están una de dos, están durmiendo o lo entienden todo. Sí, porque solo están preguntando por el aula, pero ya les compartí el link, correcto. Ah, o sea, están más preocupados del aula digital más que de lo que estoy hablando yo. Sí, hay varias personas nuevas. Ah, personas nuevas. Bueno, bienvenidas y espero que estamos aquí traduciendo bien rápido porque ya nosotros ya tenemos como 12 clases ya, entonces ya se sabe algunas cositas, ¿no? Pero de igual manera la pueden pasar en la biblioteca. Claro, ahí pueden tomar las clases de la primera clase en adelante, cuando empezamos con lo que es la pronunciación. Bueno, seguimos con otra expresión muy conocida, muy común aquí, muy útil también, es måla upp. Ya vimos lo que significaba up. ¿Qué significa måla? Seguimos con la otra. Måla es un verbo y significa pintar. Pintar.
¿Y por qué le dicen mola up? Porque es como pintar, cuando uno está pintando siempre levanta la mano o pone la mano enfrente, o sea, o a menos que uno se pinte los pies, no molanier, ¿no? Pero el verbo en sí es mola up, mola es pintar. Pintura. Una pintura, por ejemplo, una pintura de Picasso, una pintura de todos estos conocidos, Rembrandt, todo eso es enmolning. Enmolning es una pintura. Enmolning. Y molning, si se dan cuenta, en es una, molning viene del verbo mola, que es pintar. Enmolning, eso es una pintura. Enmolning, por ejemplo, from Picasso. Por ejemplo, es una pintura de Picasso, por ejemplo, ¿no? Ahora, mola es pintar, estamos hablando de pintar con lápices de colores, acuarela, a aceite, a óleo, lo que sea, ¿no? Pero ahora dibujar, nosotros tomamos un lápiz, dibujamos cualquier cosita, primero dibujamos y después pintamos, el verbo es rita. Rita, no confunda con el nombre Rita. Tengo una amiga que se llama Rita, pero no se llama, bueno, tiene la cara dibujada, pero bueno, pero ya es otra historia, ¿no? Rita, el verbo en sí, Rita, es dibujar. Dibujar. Man ritar först och sen målar man. ¿Qué significa eso? Primero se dibuja. Y tenemos ok, que les había dicho, y luego es un ejemplo de Rita y mola. Entonces, mola up, si estamos hablando de mola up, lo que estamos hablando, la expresión mola up, pintar. ¿Qué no quiere decir mola up? Es justamente lo mismo, lo que dice. O sea, cuando uno pinta o cuando uno dibuja, por ejemplo, uno describe algo. O sea, al usar mola up, la expresión mola up, estamos describiendo algo, es para describir algo. Tenemos estos dos, vamos a ver si las podemos analizar juntos. No, mentira, si la hago yo solo, porque yo no escucho a nadie, así que... Ya me gustaría escucharlos para que podamos compartir un poco, para compartir ideas. Habíamos dicho que mola up significaba describir algo. O sea, cuando nosotros estamos describiendo algo, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos describir una escena del crimen. Uno puede decir mola up. Bueno, aquí tenemos mola inte up. O sea que estamos negando. Estamos haciendo. Mola inte upp för höga es förväntningar. Förväntningar es como se llama, lo tengo en la lengua. Expectativas. Förväntningar, höga förväntningar significa expectativas altas.
O sea, mola inte up, no te creas, dice aquí, no hay que crearse expectativas muy altas. No te creas expectativas. Y Jenfer significa, ¿qué significaba Jenfer? Eso lo habíamos visto, comparar, compárate, porque aquí estamos hablando de reflexivo, Jenfer Day, compárate con otros. O sea, no levantes expectativas muy altas y compárate con los otros. Höga, con el höga förväntningar, expectativas, höga altas. Si seguimos aquí en este de aquí, para que si quieren escribirlo, hög es alto. El antónimo de hög es låg, bajo. Hög, alto, låg, bajo. Höga, porque dice höga, porque está hablando de plural, förväntningar. En förväntning es una expectativa, sin la ar. Förväntning, expectativa. Expectativas, förväntningar, plural. Höga, expectativas muy altas. Jämför, habíamos dicho, y eso lo habíamos visto anteriormente, es comparar. Jämför dig, que viene de du, tú, compararse. Med andra. Andra son otros, con los otros. La otra dice han, pronombre personal, que significa él. Han mola de up. Si lo hacemos como los otros. No. No levantes expectativas muy altas y compárate con los otros. El otro, mola up, habíamos dicho mola pintar, mola up es, que habíamos dicho otra vez, se lo recuerdo, describir algo, cuando estamos describiendo algo. Por ejemplo, aquí el han mola de up, han mola de, mola up, describir, mola de. Cuando vimos los verbos, habíamos dicho que el pasado de mola es mola de para los verbos que pertenecen al grupo 1. El pasado, han mola de up. En mörk, escribo también aquí le voy a hacerla. Mörk es oscuro. Y ljus es luminoso. Cada vez que les ponga esto así, les hablo de cómo se llama, no es sinónimo, pues sinónimo es igual, pero cuando les hago esta raya oblique, así es antónimo. Hög, alto, låg, bajo. Mörk es oscuro, ljus es luminoso, el antónimo. Han mola de up, o sea, él describió. Aquí se puede hacer como describir. Él describió en mörk bilde. Bilde es pintura, es una escena. Es una, por ejemplo, una fotografía también. Por ejemplo, cuando te toman una fotografía, hablan de foto o bild, que es una fotografía. O världen, mundo, el mundo, pero como es genitivo, con ese, framtid. ¿Framtid qué significaba? Futuro.
futuro. Världens framtid, el futuro del mundo. O sea, ¿cómo lo podemos traducir entonces? Que él describió, porque es mola de up, pasado, ¿cómo podríamos decir? Merkbild, un escenario, le ponemos, escenario oscuro del futuro del mundo. Como escribió Merkbild. Bild es, como decía yo, fotografía, pintura, pero en Bild también, cuando está hablando de cosas exteriores, por ejemplo, puede ser un paisaje. También Bild es un paisaje. En este caso le podemos decir, escribió un paisaje oscuro, o le podemos decir un escenario oscuro. Oscuro, mörk y luminoso. ¿Sí? Él describió un escenario oscuro del futuro del mundo, o världens framtid. Världen es mundo, el mundo. Pero con la S estamos hablando de genitivo, o sea, el futuro del mundo. Es solamente para que vayan, estas cosas solamente son expresiones que se usan. Para que esto se lo estoy haciendo así, se lo estamos describiendo, lo estoy describiendo, lo estamos analizando, lo estamos, ¿cómo se llama? Traduciendo, para que más o menos se den cuenta de lo que significa esto. Habíamos visto barbaner, mola up, describir algo. Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos otro que se llama i onödan. Y que lo que significa i onödan, sin necesidad de. I onödan, sin necesidad de. Vamos a otra vez, vamos a la vamos a bajar para que no estemos ahí. Aquí lo vamos a trabajar con ellas aquí. Bueno, y onödan, ¿qué habíamos dicho que significa i onödan? Sin necesidad de. Lo que voy a hacer es que las voy a marcar así, ¿saben? Interesante también. Y esto es... y onödan, sin necesidad de. Ya, los dos ejemplos que tenemos ahí, si usamos nosotros, si vemos la expresión sin necesidad de, la primera nos habla de jag, pronombre personal, significa yo. Vet, verbo infinitivo veta, que significa saber. Yo, stressar, no estresar, sino que stressar, y eso no se lo necesito traducir porque es lo mismo, ¿no? Stressar. Y onödan, men, pero yo kan inte, no puedo, låta bli. ¿Qué es lo que habíamos hablado de låta bli? Habíamos visto aquí el anterior.
Sí, sí. ¿Qué significa lo tabli? No hacer eso. O no hacerle caso. Por ejemplo, aquí tenemos para usar las dos. Y un erdan. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Aquí dice yo. Es una pena que no podamos hablar porque yo les pediría a uno de ustedes que por favor me tradujera esto y ahí lo íbamos estudiando más fácil, ¿no? Pero yo se los hago ya que ustedes no pueden, nos podemos comunicar, ¿ya? Dice yo sé, verbo vet, att jag stressar, att, que yo stressar, yo me eso, y onödan, innecesariamente. Innecesariamente. Bien, lo vamos a poner así. Vamos a usar lo mismo, sin necesidad. Como decía. Entonces dice, yo vet, yo sé, att jag stressar, que yo me estreso, y onödan, sin necesidad. Coma, men, que es pero, yo kan inte låta bli, no puedo evitarlo. ¿Pregunta? ¿O se entiende? Hay una pregunta. Dígame. La palabra han puesto mala. Mala. Sí, creo que Fiel. está. Correcto. Fiel. Mala. Bueno, malo. Dice, tendría dos significados entonces, con el ejemplo dado. ¿En cuál ejemplo sería? Mola. ¿Qué palabra es? Mola y de mala. Se escribe mala. Ah, no. Ah, tú dices esta con la A, con el círculo arriba. Sí, aquí no la han puesto. Ajá. Claro, esa es una O, es mola. Mola, ajá. Pintar. Dice que tendría dos significados entonces, con el ejemplo dado. Claro, que es que lo que yo les dije, que el verbo mola es un verbo, y el verbo mola, por ejemplo, en este caso sería, por ejemplo, yo molar, o sea, yo pinto, yo molar en tabla, tabla es un cuadro, yo pinto un cuadro, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy hablando de yo pinto un cuadro, esto, ¿no? Pero por supuesto, claro que mola up es lo que hablábamos nosotros, es lo que significaba, el verbo en sí significa una cosa, pero mola up quiere decir otra cosa, es cuando estamos describiendo algo. De la misma manera que, por ejemplo, barba significa rotar, barbaneer es rotar hacia abajo, no se puede decir rotar abajo, sino que significa la expresión relajarse, ponerse tranquilo. De la misma manera, mola significa pintar, pero mola up no es pintar algo, no estamos pintando algo, sino que estamos describiendo algo. Entonces, por supuesto que tiene diferentes significados, porque si yo solamente uso el verbo mola, entonces yo escribo así, yo molar en tabla, por ejemplo, yo pinto un cuadro. Ahí tiene un significado, pero mola up, como lo hacemos aquí, mola up, mola inte up, significa dibujar, expresar, referirse a algo, ¿no? Y la mejor forma de traducir esto, yo les digo, y eso es para todos los idiomas, nunca hay que traducir literalmente. O sea, uno tiene primero que entender qué es lo que dice la oración y luego traducirla a cómo nosotros lo podemos expresar. Por ejemplo, yo le puse mola inte upp för höga förväntningar. O sea, para mí, en mi idioma, en mi forma de ver, es no levantar expectativas muy altas.
A lo mejor otro lo ve de otra manera. Porque mola inteup no significa levantarse, no es levantarse, sino que es describir algo. Describir, mostrar algo, en este caso. Por ejemplo, aquí sí, hamola de up. Aquí usamos la palabra describió. Entonces hay que traducirlo, depende cómo uno lo entiende o cómo uno lo podría expresar en el idioma de cada uno. Espero que haya quedado un poquito claro. ¿Ya? Seguimos con esto. Les digo, por ejemplo, varie or es. Or es año. ¿Ya? Y varie or es. En este caso, or. En este caso sería cada año. Si le pongo varie dog, por ejemplo, indicaría así, varie dog todos los días, varie monad sería todos los meses, varie person, no diríamos todas las personas, sino que dice cada persona tiene derecho a opinar lo que quiere. Eso es lo que significa varior. Cada año varior, cada año o todos los años. Slangs pasivo, se, el verbo de slenga, que significa tirar, disculpen, arrojar. Cuando se tira la basura, cuando se arroja algo, pero slangs es forma pasiva, se tira, se arroja, se tira en este caso. Över es sobre, y el antónimo es under, bajo. Över es sobre. Justi, se dice 70, justi. Un día de esto, la próxima vez vamos a ver todos los números, cómo se escriben y cómo se pronuncian. Shilo, kilo, shilo, pero se dice, en sueco se dice shilo. Mat es comida. Bueno, slenga era tirar, arrojar. Över, under es sobre, under es bajo. O también se puede usar över es más de o menos de, depende del contexto, ¿no? Pero aquí lo vamos a ver en esta oración que está arriba, ¿no? Mat es comida, person, por persona, y Sverige, en Suecia. Entonces, y unödan, sin necesidad. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Cada año se tiran más sobre 70, no, más de 70 kilos, digamos más de
70 kilos de comida por persona en Suecia. Y eso es una realidad, porque como alguien dijo hoy día, yo estaba escuchando un programa hoy día sobre lo que significaba cuidar el medio ambiente y los bosques, y uno de estos científicos, uno de estos que trabajan con el medio ambiente, dijo que aquí en Suecia el consumo por persona de Suecia son 4,5 veces el mundo. O sea, lo que nosotros en Suecia consumimos por ser un país desarrollado, de primer nivel, o sea que aquí no se pasa hambre, aquí no se pasa frío. Lo que nosotros consumimos, eso es a forma de información, lo que en Suecia se consume es 4,5 mundos. Quiere decir que nosotros consumimos como si hubiesen 4,5 tierras, planetas. Cuando en realidad para cuidar el medio ambiente, estos países desarrollados, por ejemplo, como Suecia, como dijo este investigador, se debería consumir como si hay, porque tenemos un planeta nomás. Entonces, la consumición del consumidor debería ser lo que corresponde a un planeta, o sea, tratando de cuidar todo. Pero aquí no, aquí en Suecia se consume como si hubiesen 4 planetas y medio. O sea, muchísimo más de lo que en realidad es necesario. Por eso que esto no es de extrañar, que cada año se tiran más de 70 kilos de comida por persona. Se tiran, se arrojan, se desperdician. Bueno, eso fue un paréntesis nomás, ya no vamos a hablar política aquí, sino que estamos hablando sueco, pero interesante. A mí me pareció muy interesante lo que estaba conversando el científico hoy día. Y un programa bien interesante, ¿ya? Pero consumir tanto como si hubiesen 4 tierras y media, es un poquito exagerado. Bueno, ahí ya ahora hemos visto cómo se usa la expresión i unödan. I unödan. Ajá, bueno, nos faltó eso. Cada año se tiran más de 70 kilos de comida por persona en Suecia. ¿Y qué significaba i unödan? Sin necesidad. O sea, se desperdicia en ese caso, y unida sería, no es que sin necesidad, innecesariamente. O sea, se desperdician, sí, más de 70 kilos de comida por persona. Vamos a ver si alcanzamos a ver alcanzamos a ver la última. Bara rädd om. La expresión vara rädd om significa tener cuidado y no dañar a nadie ni nada. O sea, cuidar algo. Vara rädd om. Tener cuidado y no dañar a nadie o nada. Vamos a analizar estas dos. Ejemplo que tenemos aquí de cómo se usa ese vara rädd om. Tener cuidado y no dañar a nadie. Eso significa la expresión esa. ¿Va? Si lo colocamos y vamos aquí, vamos a analizar las oraciones y vamos a tratar de ver cómo estamos usando esta. Vara rädd om, esa es la expresión. La estábamos pintando azulito. Y aquí dice vara rädd om. Y también la estamos pintando azulito. Entonces vamos a ver las dos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a empezar por la primera. Viktig es importante, y algo que no es importante es uviktig.
Aquí tiene, por ejemplo, el antónimo, como lo que yo les decía, que se construye el antónimo alguna vez en alguna, poniendo solamente la U. Viktigt es importante, uviktigt no es importante. Nycklar. ¿Qué estoy escribiendo yo? Perdón, Nycklar. Creo que es llaves. ¿Y qué habíamos dicho? Vara rätt om, o sea, cuidar algo, no dañar algo, o no dañar a nadie y a nada. Entonces, si tenemos aquí la expresión de viktigt, yo les digo ahora esto lo vamos a ver cuando veamos los adjetivos, que muchas veces el adjetivo lleva ¿cómo se llama? El género del sustantivo o del pronombre. En este caso es det, por eso se le pone una T. Porque el adjetivo mismo es viktig, uviktig, importante, no importante, pero det viktigt, det es porque como es det, no den, det, entonces lleva una T, el adjetivo lleva una T, det viktigt. Pero esto lo vamos a ver cuando veamos los adjetivos que llevan el mismo género del sustantivo o del pronombre. Det viktigt, o sea, es... rojo. Es importante att man är rädd om sina nycklar. Cuidar sus llaves. Eso es. Es importante cuidar. Man är rädd om, o sea que uno tiene que cuidar, o creo que habíamos dicho, tener cuidado y no dañar a nadie o a nada. Y aquí dice, es importante cuidar sus llaves, sina nycklar. ¿Cómo se llama? La traducción, como les venía diciendo, la traducción de oraciones, expresiones, nunca tiene que ser literal. Por eso que si la oración es como está escrita aquí, de viktigt man är rädd om sina nycklar, yo le pongo sus llaves. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar en detalle cuando se trata de sina. Solamente lo único que les puedo decir que significa sus. Y sus o sina, que ya lo vamos a ver ya más adelante, son pronombres personales. En este caso son pronombres, ¿cómo se llaman los pronombres personales? Los pronombres posesivos. Hay pronombres, están los pronombres personales, están los pronombres personales reflexivos, están los pronombres posesivos y están los pronombres posesivos reflexivos. Y este caso es posesivo reflexivo. No me hagan caso mucho, no le pongan mucha atención a lo que estoy hablando, pero solamente para indicarles que esto lo vamos a ver más adelante. Sina es un pronombre personal reflexivo posesivo. ¿Por qué? No deje de visitar el mismo canal, que ahí le vamos a dar la respuesta. Si me siguen a mí unas clases más, van a saber por qué sina es pronombre personal reflexivo posesivo. Ahora nos quedamos con qué es sus llaves. La segunda, livet,
livet. Et. Liv significa una vida. Entonces, si yo le pongo livet, esta forma, ¿qué forma es esa? Indefinida, porque es una. Una vida es forma singular indefinida. Pero ahora vamos a ver cómo hacemos la forma singular definida. Esto ya lo hemos visto, pero les hago un repaso. Es poniendo et, cambiándolo al final de la palabra, poniéndolo ahí como para formar otra palabra, sería livet. No se le pone las dos t, sino solamente una. Entonces, eso sería la forma definida con el artículo definido. Y vida para nosotros es femenino, singular. Entonces, la vida. Eso tenemos una o dos clases que estuvimos, ¿cómo se llama? Estuvimos estudiando los sustantivos. Indefinidos, definidos, singular y plural. Así que si no se acuerdan, hagan un repaso para ver cómo se forma del singular, de singular indefinido al singular definido. Y cómo se forma el plural y cómo es el plural definido. Bueno, entonces si decimos livet, estamos hablando de la vida. La vida es, ok, significa cosa. Entonces vamos a ponerlo así, en soc es una cosa, ya que estamos hablando de indefinido, singular, y para decir la cosa es socken. La cosa. Estamos hablando de en soc, dice aquí. En soc es una cosa. La vida es una cosa. Som. Y el som en este caso es una conjunción que man måste vara rätt om. Y dijimos que rätt om, vara rätt om es cuidar. Que man måste, que se es man y måste debe, de deber, cuidarse. Perdón, no, si le pongo cuidarse no le pongo el se. Cuidar. Vara rezo. Porque la vida es una cosa que se debe cuidar. O la vida es una cosa que debe cuidarse. Pero ya no lo ponemos ahí, sino lo ponemos aquí. Y en sueco dice livet är en sak. Larga, sak. No sak, sak. Livet är en sak som man måste vara rädd om. La vida es una cosa que se debe cuidar. ¿Preguntas? Ya nos queda poco tiempo y me gustaría saber si lo guardaré esto, lo guardaré, lo voy a guardar para la próxima vez. Vamos a esto lo vamos a guardar para que sigamos con la misma metodología. ¿Alguna pregunta, Melanie? Hola. No hay ninguna pregunta. Perfecto. Si seguimos adelante, tenemos una más para ver
hemos visto esto, expresiones útiles, 1, 2, y vamos a ver la tercera, lo que alcancemos. Okay. Y después vamos a seguir, se los muestro aquí. La próxima semana vamos a trabajar con un poco de diálogos, diferentes diálogos en diferentes situaciones. Son unos diálogos y después tenemos algunos proverbios que son típicos de aquí de Suecia. Hay muchísimos de esos, pero yo he elegido los más propios, los más comunes. I förväg. I, acuérdense que la I es i förväg. O sea, es i förväg es antes que cualquier o cualquiera. Una cosa i förväg es como una cosa que sucede con anterioridad. Voy a copiar aquí. Así es que alcanzamos a hacer lo que podamos. Y al resto lo seguimos haciendo la próxima semanita. Si Dios quiere. Tenemos i förväg aquí. Que la vamos a colocar en azul. Y después vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Solamente para marcarla. Ahí tenemos las tres. Hun, pronombre personal, que es ella. Él, ¿cómo se dice? Lo teníamos aquí arriba. Han, él. Hun, ella. Fundera, también lo habíamos visto. Fundera, ¿qué puede ser? ¿Cómo se puede traducir? Es sinónimo de tenka. Y tenka significa pensar. Fundiera, tenka, pensar, analizar, meditar. En realidad, fundiera es meditar. Se usa más, tenka se usa más como pensar. Y fundiera más como meditar. Pero son sinónimos, pensar, meditar. Por ahí lo tienen escrito. Bueno. Y förväg, o sea, con anterioridad, ska säga, que habíamos dicho que ska säga, lo último que vimos de las cosas de los verbos, cuando estamos hablando que el ska, cada vez que un verbo en infinitivo sella, es decir, ska, que es lo que nos indica ska, que es futuro, futuro. Ska sella, y estás hablando de ella va a decir o. Dirá, va a decir, significa eso, cualquiera de las dos formas. Y la parte final de la oración, tildom, es tildom. Esto se puede traducir como a, que es a, en realidad es til, pero til significa, aparte de a, significa muchas otras cosas, que lo vamos a ir viendo también. A ellos. Y dom
les digo desde ahora, es un pronombre personal, pero no del sujeto, sino del complemento. Pronombre personal de complemento. ¿Cuál es la diferencia entre pronombre personal del sujeto como sujeto y pronombre personal como complemento? Eso lo vamos a ver cuando veamos los pronombres personales. Eso es, pero es a ellos. Entonces, ¿cómo podríamos traducir esto ya que tenemos todo esto? Diríamos, ella. Va a ser así. Para ponerlo en rojo, como lo estamos haciendo. Ella medita o piensa. ¿Qué le podemos pasar? Ella medita. Förväg. Es hacer una cosa antes de. Entonces, ¿cómo le podríamos decir? Si ella medita y después dice aquí, vad hon ska säga till dem, que lo que ella les va a decir a ellos, entonces diríamos, para traducirlo, ella medita con anticipación, o sea, se está anticipando y förväg. Lo que nos está diciendo aquí, una cosa que es antes que cualquier cosa, persona, y förväg. Ella medita con anticipación lo que no lo voy a traducir literalmente, porque si le digo literalmente sería ella les va a decir a ellos, pero nosotros no hablamos así. Ella medita con anticipación lo que, si me lo dicen en voz alta, a ver si escucho algo. Si decir algo a ello, diríamos les dirá. Eso es traducir, no literalmente. Claro, yo le podría haber escrito, ella medita con anticipación que ella les va a decir a ellos. Melanie. Hola, Cristian. ¿Se ve lo que está escrito? ¿Ves ahora la pantalla? Es como Sí, que se ve. Ah, ya. Ajá. Un momentito, si me lo... No quiero que se me vaya a ir esto. Ya. Ahí está. Estábamos en esta, ¿no? No sé qué pasó con la pantalla. ¿Ya? Ya. Mi disculpa. Dice, entonces, hon funderar. No funderar, funderar. La E, acuérdense como es IE. No es E. Funderar i förväg vad hon ska säga till dem. Y dem se pronuncia dom. Entonces, digamos, que fundiera era pensar, meditar, como tenga, casella, dirá, va a decir, y til dom a ellos. Lo dejamos hasta aquí. Las otras dos, ya he guardado el documento, así que las otras dos las hacemos la próxima semana y la próxima semana seguimos trabajando con las dos últimas que tenemos por aquí. Así, a ver, un momentito, sí, quiero hacer una cosa aquí. Ahí, perfecto. Y la próxima clase será con los diálogos comunes en sueco. Sí,
Sí, en realidad la próxima clase lo vamos a hacer como vamos a seguir con eso y vamos a hacer, por supuesto, los diálogos, ¿no? Ah, ok. Vamos a seguir trabajando con esto y después vamos a tener unos diálogos que podemos analizar para que por lo menos los podemos cambiar algunas cositas, pero ahí lo vamos a ver mejor, vamos a ver la próxima semana. Así es que espero que les haya gustado la clase. Tenemos 34. Sí, aquí comentaron que se entiende todo muy bien, Cristian. Ah, menos mal, porque ya me estaba preocupando. Dije, se me murieron todos o perdí la comunicación, porque como nadie hace una pregunta, digo yo, madre mía, estos deben ser suecos los que están escuchando. Sí, no, pero dicen que sí, que está muy bien y que muchas gracias por la clase de ahora, de parte de todos tus alumnos. Gracias a todos ustedes y los espero el próximo jueves y seguimos con la clase de sueco. Cualquier pregunta que tengan o la mandan con iferveg, o sea, con anterioridad, con lo que estamos hablando, o se la guardan para la próxima clase y entonces empezamos con una pequeña sesión de preguntas. Así es, y pues agradecerles de parte de nuestra embajadora, Patricia Godínez, su asistencia, como cada clase, y nos vemos en la próxima. Y como dice Cristian, cualquier consulta, estamos para servirles mediante el correo electrónico. Exactamente, ¿ya? Bueno, adiós, saludos, feliz día. Hasta luego, feliz día, sí.